escucha? ¿Estamos todos? Sí, se le escucha. Bien. Bueno, hoy vamos a tratar, yo les he enviado ayer por correo 3 presentaciones o 3 documentos que vamos a tomar hoy día. Parece que bueno, vamos a empezar por después total vemos los otros. Y vamos a ver longitudes de pista, velocidades y la orientación de pista, por ejemplo. Voy a tratar de cambiar y empezar con el otro, que es el de longitudes de pista. Dame un segundo, bien. Bien, nosotros lo que vimos en la clase anterior, un poco hablamos de aeropuertos, de aviones, determinamos también lo que eran pesos operativos. Ahí les mandé un correo también donde les decía que vamos a cambiar la numeración de los ejercicios, porque yo les puse como práctico 1, práctico 1, y en realidad, para seguir un orden con el programa, los ejercicios de aeropuertos son el práctico 4. Así que están divididos en 4A, 4B y 4C. Ya les he enviado el 4B para hacerlo y les voy a enviar el 4C, que es también de determinar una orientación de aeropuerto. Lo que nosotros vemos acá vamos a ver es la longitud de pista y cómo calcular la longitud de pista. Bien. Normalmente, para calcular la longitud de pista, nosotros lo que tenemos que conocer son las características geográficas donde vamos a instalar construir un aeródromo. Bien, el otro día vimos algunas de las características que tenían que tener los aeropuertos en cuanto a los pesos, pero lo que vamos a ver es con las características geográficas del aeropuerto y cómo influye para determinar la longitud de las pistas. Bueno, ese agregó Alfredo, que creo que Alfredo quería hacer unos comentarios sobre el tema de las inscripciones. Si querés, Alfredo, te doy la presentación y así te ayudará. Gracias, Juan Carlos. ¿Cómo les va, chicos? Miren, en primer lugar, me gustaría, ¿cuántos de ustedes la van a hacer con modalidad tipo curso y cuántos la van a hacer matriculándose este año directamente? Los que se van a matricular, los que es modalidad tipo curso, creo que no tienen que hacer nada. Ya lo voy a confirmar con Franchile, pero entiendo que nada. Y los que tienen que matricularse, los que desean matricularse, les pido que el lunes, en hora de la mañana, llamen al departamento alumnos. Ustedes conocen el interno del departamento alumnos. El teléfono de la facultad, uno de los teléfonos es 4211-700. A ver, lo anoto para que lo tengan y lo anoten. 700. A un número que está en el CIU, pero me dijeron que con las optativas que estaban trabajando, que al ser optativas que las hacen todos los años o algo así, me dijo que había en agregarlo, pero como que no me dio la posibilidad de que me inscriba ahí en el evento. En el CIU, no, lo hacen manual, generalmente con las optativas lo hacen manualmente. De todos modos, chicos, después cuando termine la clase con Juan Carlos, me pasan, por favor, quienes se están queriendo matricular. ¿Está bien? Yo voy a hacer lo mismo. Ahí les he pasado el número y los internos de alumnos. Ustedes me dicen que en el CIU tienen un número al que llamar. ¿Cuál es ese número? ¿Lo tenés a mano? Sí, ahí lo pongo. A ver, ponelo ahí en el chat, así como nota. Profe. ¿Crees que el lunes no trabajan? A ver. El lunes es feriado, creo. Sí, es feriado entre comillas. Bueno, yo soy de los profesores que les diría, che, ¿por qué no la terminan con la semana del estudiante? No, Alfredo, déjalo que disfruten esta época de su vida, hombre, no.
¿Y qué van a hacer, Juan Carlos, si no pueden moverse? Bueno, ya no hay problema. Si quieren tomarse el feriado, se lo toman, no hay problema. Pero yo de todos modos el lunes voy a hablar. Tamara, a ver, 264, a ver, voy a llamar a este celular. Dame un minuto, Juan Carlos, que tomo nota de este número, así llamo también a este, a ver qué me dicen. ¿Te acordás, Juan Carlos, en segundo año, cuando el profesor Torres de Física 2 se envenenó? Cuando uno de los compañeros nuestros le dijo, mire que la semana que viene es la semana del estudiante. Se puso de todos colores. Qué cosa seria. Pero esos eran profesores de la prehistoria, nosotros somos profesores del siglo XXI. Así no me digas. Pero uno va cambiando de opinión con el tiempo. 1245-631772. Creo que lo he anotado bien. Bueno, yo lo mismo el lunes voy a tratar de llamar. No creo que sea feriado en la facultad el día lunes. No creo que sea feriado. O sea, es una cuestión optativa. Ya de todos modos, justo el lunes tenemos... Juan Carlos, ¿vos le ibas a dar clase el lunes o no? Sí, hay que dar para las 18, ahí va a coordinarse, puede ser 18:30, pero ya lo coordinamos cuando termine la jornada. Pero para que yo justo a las 18 doy gestión y algunos de estos chicos también están en gestión, pero podemos cambiar, no sé si los chicos pueden más temprano. A ver. Déjame ver, qué bueno que lo hemos hablado. Bueno, ya nos ponemos a ver, ¿dónde te tengo? Yo te mandé un horario que me había pasado uno de los chicos. Bien, Alfredo. Mira, para que no tengamos la clase, coordinemos después por el grupo WhatsApp qué clase tomamos ahí y de última, ahí ya lo cerramos. Claro, bueno, dale, lo cerramos ahí. Pero de todos modos yo entiendo que los lunes... en un momento de la tarde es gestión y en otro momento de la tarde es diseños especiales, es decir, que digamos que el lunes a la tarde... ¿Cómo? No te escuché. Espérate, son dos optativas. Claro, y hay no están superpuestas porque son del mismo semestre, así que no están superpuestas. Bueno, ya lo arreglamos entre nosotros, Juan Carlos. Mirá, rápidamente, yo tengo acá a mano esto, de 15 a 17:25 es la optativa 4, y de 17:30 a 20:45 la optativa 5. Que es gestión. Bueno, no importa, ya coordinamos y vemos cómo hacemos y también coordinamos con los chicos, porque si se van a tomar la semana del estudiante, aunque ya estamos menos... O sea, en este contexto creo que deberían disfrutar un día, pero si no, no vamos a terminar nunca. Acordate que hemos empezado en septiembre las clases. Sí, hemos empezado muy tarde, eso los chicos creo que lo van a entender. Bueno, ya nos ponemos de acuerdo nosotros. No te quito más tiempo con la clase. Preguntales si todos más o menos tienen disponible el lunes a la tarde, que debieran tenerlo. Sí, lo que pasa es que algunos cursan materias de otros años. Perdón, a mí se me cortó un poco, pero no escuché bien. Pero no, yo el lunes, por ejemplo, tengo gestión con usted, creo. No sé si va a la clase. Sí, a las 18, sí. A las 17:30, 18 por ahí, sí. Claro, porque no sé si se va a interferir con el horario de esto. Por eso, ya me voy a poner de acuerdo con Juan Carlos. Técnicamente, a las 15:30, 15 horas, tendría que arrancar diseños especiales, según el horario que creo que vos mismo me pasaste, Lucas. Y después a las 17:30, 17:45, empezaría gestión. Pero no hay problema que cambie con Juan Carlos siempre y cuando ninguno de ustedes esté cursando ese día otra materia, digamos, de otro año, porque de no ser así no tendría que haber ninguna interferencia, ¿me entienden? Mira, te escucho. Sí, si queremos lo siguiente, 15:30, que más o menos ya va a estar desocupados ahora, pues estoy llegando siempre a las 15,
Yo tomo una clase de diseño hasta las 17 más o menos, porque bueno, o 15 horas hasta unos 15 minutos antes de las 17, que tengo una reunión a esa hora, y a partir de dejo liberado. Como vos quieras, como vos quieras. Si querés tomar después de la reunión o si te querés tomar antes de la reunión, yo me adapto a como te venga mejor, Juan Carlos. Bueno, te dejo dar la clase, chicos. Yo el lunes voy a llamar y después mándenme, por favor, por WhatsApp, quienes desean inscribirse formalmente en la materia, ¿sí? Para yo tener, como ya tengo los datos de ustedes, mire, tengo estos chicos que se quieren inscribir, cosa de que yo también esté al tanto de cómo marcha el proceso de inscripción, que todos los años suele haber problemas con las optativas. Por eso es que tienen problemas con el CIU. Quedamos así, chicos, no les quito más tiempo. Perfecto, gracias, profe. Bueno, chao Juan Carlos y perdóname la interrupción. No hay problema. Bueno, retomamos la clase. Bueno, lo que le decía para lo que es el objetivo de pista, ahí está, si lo pueden ver por la pantalla y si también tienen el documento que se lo he enviado. Yo les estaba comentando que debo tener que conocer las características geográficas del lugar donde vamos a instalar el aeropuerto, ¿sí? Hay dos formas, en realidad hay tres, pero nosotros vamos a ver solamente dos formas ahora de calcular la longitud de pista. Normalmente lo que nosotros hacemos para calcular la longitud de pista es definir el parque de aviones que van a poder utilizar el aeródromo que estamos diseñando. Y en función del parque, lo que nosotros tenemos que hacer es calcular para los distintos aviones cuáles son las longitudes de pista y después, en función de las distintas longitudes de una pista, tanto para aterrizaje como para despegue, vamos a tomar para el diseño qué longitud que sea la mayor para que nos dio de este parque de aviones, y esa longitud mayor es la que vamos a utilizar como diseño de aeropuerto. Eso nos garantiza que los aviones que necesitan menor longitud pueden utilizar este aeropuerto. Entonces, es importante tener siempre claro qué tipo de aviones es el que vamos a utilizar y a partir de ahí nosotros poder empezar a trabajar. Una de las formas es partiendo de las longitudes básicas de pista. Normalmente el fabricante de aviones dice, bueno, yo para este avión, en consideraciones, podríamos decirles ideales, pero se llama una atmósfera tipo, el avión para despegue y para aterrizaje necesita tanta longitud. Bien, entonces me da X cantidad de metros, vías terrestres, vías náuticas, cualquier sea la unidad que se utilice para esto. Y dice, este avión necesita tal longitud para aterrizaje y tal avión para despegue. Esas condiciones son en una atmósfera tipo, que quiere decir que estamos a una altitud cero, que es a nivel del mar, con vientos y pendiente de pistas nulos. O sea, son condiciones ideales. ¿Bien? Vamos a ver después el viento nulo, no es relativamente nulo, sino que son vientos menores a determinada velocidad que no influyen en el despegue o en el aterrizaje. Entonces, yo conociendo las condiciones del lugar y conociendo también las longitudes básicas que tengo de pista, lo que tengo que hacer después es calcular o corregir esas longitudes básicas en función de algunos parámetros. ¿Y cuáles son los factores de corrección que yo tengo acá? Ahí podemos ver que uno de los factores que influye es la elevación, otro es la temperatura, la pendiente de la pista, la humedad, si hay presencia de lluvias, sobre todo esto es para el aterrizaje, porque generalmente se produce un efecto de hidroplaneo, que es cuando el avión está aterrizando y tengo presencia de pista mojada, se me produce un hidroplaneo que es, digamos, no tengo determinado control sobre el avión. Características de la superficie, también esto puede ser presencias que puede tener presencia de agua y barro. Normalmente para esto se trabaja en las superficies con unos sistemas en aquellos lugares donde voy a construir un aeropuerto que tengamos lluvia frecuente. Los aeropuertos tienen transversalmente, o sea, perpendicular al eje de la pista, tienen unas canaletas tipo DB que tienen, digamos, un espesor entre 0,6 a 1,3 centímetros
y por aproximadamente 0,6 centímetros de profundidad, una determinada separación determinada. Bien, estas canaletas lo que me permiten, o estas pequeñas canaduras en el pavimento, permiten evacuar el agua de lluvia y algunos barros que podamos tener sobre la pista, que esto también puede atentar contra el aterrizaje. Y también los vientos de superficie que tenemos, vientos en contra. Si yo tengo siempre que los vientos predominantes en un aeropuerto son vientos en contra, o sea, de frente a la operación del avión, lo que a mí me produce es tener una menor longitud de pista. ¿Por qué? Porque la longitud de pista al tener el viento de frente me ayuda al aterrizaje, produciéndome un efecto de frenado del avión, y al momento del despegue me ayuda con la sustentación del avión. Y si los vientos son de cola, la longitud de pista es mayor porque necesito mayor, la redundancia, mayor longitud para frenar y mayor carrera en la pista del parte del avión para alcanzar la longitud, el despegue. Entonces, vientos de frente igual a 0, vientos de cola más o menos que se habla de 5 a 8 nudos, que por eso decía que esos son vientos considerados como vientos nulos a los efectos de lo que es una atmósfera tipo. Bien, conocida la longitud de pista, la básica, nosotros tenemos que aplicar correcciones que son en función de la altitud. A medida que aumentamos 700 metros en altitud de elevación, la pista se incrementa un 7%. Y ahí se puede ver que dice que la longitud 1 es una longitud ya corregida por elevación, que es igual a la longitud básica, que es la que me dio el fabricante, más un 0,7, que es el 7%, por la longitud básica, por la altitud sobre 300. Donde altitud del aeropuerto está considerado en metros. Bien. ¿Hasta aquí me ven escuchando bien? ¿Ningún problema? Todo bien. Bien. Ok. Bien. Cuando ya tenemos esa longitud que lo hemos corregido por altitud, otra de las correcciones que se hace es la corrección por temperaturas. A la longitud de pista corregida por elevación se le va a aumentar a razón de el 1% por cada grado centímetro que la grado centígrado, disculpe. La temperatura de referencia del aeropuerto supera la temperatura de atmósfera tipo. O sea, entonces, si yo tengo a nivel del mar 15 grados centígrados y estoy en un aeropuerto como podría ser San Juan, donde las temperaturas medias están por encima de los 25 grados, bueno, entonces respecto a la temperatura de la atmósfera tipo, que son 15 grados la que se considera, tengo que aumentar entre 10 o más grados la longitud de pista. ¿Y por qué lo tengo que aumentar por temperatura? Porque a medida que nosotros estamos a mayor temperatura, el aire es más liviano, o sea, y por lo tanto para la sustentación del avión, el despegue o para el aterrizaje, al tener un aire más liviano, necesito mayor longitud de pista para poder frenarlo o para despegar. Entonces acá tengo que longitud de pista, 2 ahora que ya corregida por temperatura, es la que tenía corregida por altitud, por 1%, donde TR menos TS, y por L1, donde L2 la longitud corregida ya por elevación y temperatura, TR la temperatura de referencia, y TS la temperatura correspondiente a la atmósfera tipo para la elevación del aeropuerto. Bien. La temperatura de referencia se determina siguiendo estos parámetros que están acá, esta fórmula que es T1, es el promedio de las temperaturas medias diarias del mes más caluroso. Supongamos que nosotros tenemos diciembre o enero, que pueden ser los 2 meses más calurosos, tomamos todas las temperaturas medias diarias, y eso es lo que me da a mí como T1. Y T2 es la temperatura promedio de las temperaturas máximas diarias del mes más caluroso. O sea, yo, volviendo a esto, supongamos diciembre,
podemos tener un pico a lo mejor de 42, 43 grados, o enero, que puede ser uno de los meses más calurosos. Yo en uno de estos meses digo, bueno, la temperatura máxima diaria fueron 42 grados. Entonces, tomo durante todo el mes cuáles fueron las temperaturas máximas diarias y eso me da la T2. Y luego, si en un día del mes de enero la temperatura máxima fue 42 grados, pero la mínima fue a lo mejor 15 grados, la media a lo mejor me está dando que si 28 o 30 grados, esta es la temperatura media diaria y se saca para cada uno de los días el promedio mensual. Y la temperatura estándar es una temperatura que es 15 grados, es la temperatura a nivel del mar, que se considera como atmósfera tipo, se calcula menos 0,065 grados centígrados por la altitud a que está el aeropuerto. Entonces, yo calculo mi temperatura estándar, que digo, bueno, ¿cuál es la temperatura equivalente de una atmósfera tipo al lugar donde voy a entrar al aeropuerto? Que esa sería la temperatura estándar para la elevación que yo tengo. Sería temperatura correspondiente a la atmósfera tipo para la elevación del aeropuerto que estamos considerando. Con esto, temperaturas que obviamente tengo que tener registro de temperatura, y después vamos a ver registros de vientos que son asociados para la orientación de la pista. Vamos a tener esta información que acá en San Juan se puede sacar a través de las estaciones meteorológicas. Hoy la que tenemos en San Juan está instalada en el aeropuerto de La Chacrita, o sea que si tuviésemos que hacer un aeropuerto en otro lugar, deberíamos colocar una estación meteorológica en el lugar que queremos colocarlo y a partir de ahí hacer todas las mediciones. Y luego viene lo que son las correspondientes por pendiente. ¿Ve? Nosotros dijimos que la longitud básica es para pendiente igual a 0, y acá estamos, o sea que esa era atmósfera tipo, era considerado pendiente igual a 0, y acá tenemos una corrección por pendiente. Las normas OASI, que ya las mencioné en la clase anterior, que es la Organización Internacional de Aviación Civil, establece claves de aeropuerto, que más adelante en este apunte está la clasificación de los aeropuertos, y dice que cuando la letra de las claves sea A, B o C, la longitud básica de pista determinada por los requisitos de despegue, una vez corregida por la de temperatura, debe aumentarse a razón de un 10% por cada 1% de pendiente efectiva. Entonces acá tengo longitud de pista y pendiente efectiva. La pendiente efectiva se calcula entre la cota más baja y la cota, después vamos a ver más adelante, está entre el punto más alto de lo que sería la pista de aterrizaje y el punto más bajo, dividida en una longitud estimada de lo que yo voy a hacer como longitud de pista. Bien. Entonces, esta es la forma que nosotros tenemos que corregir las longitudes básicas de pista en función, o sea, es una metodología para calcular las longitudes de pista partiendo de las longitudes básicas que me las está dando el fabricante del avión. Entonces, tomando el parque de aviones que considero que van a aterrizar, para cada uno le aplico estas correcciones que están acá, y vamos a ver después qué se le aplica a despegue y qué se le aplica a aterrizaje, y en función de eso determinar la longitud de pista. Bien. Algo que también hay que considerar siempre es que las longitudes de pista, cuando se diseña un aeropuerto, uno debe considerar que nosotros le vamos a aplicar, o sea, que las pistas deben operar en ambos sentidos. O sea, yo puedo, acá a veces en San Juan, los vientos predominantes son casi siempre de la dirección sur-este, noroeste, pero a veces tenemos viento norte, entonces los vientos son desde el norte, entonces el avión aterriza por el sur de la pista y cuando la mayoría de las veces están aterrizando, despegando desde el norte hacia el sur.
aplicar para despegue son por elevación, por temperatura y pendiente efectiva, ¿bien? Y para aterrizaje solamente por elevación. Y lo que se le hace para aterrizaje también es por pista mojada, porque son los efectos que pueda tener. Entonces, a las longitudes básicas que yo obtuve, solamente para aterrizaje le voy a hacer la corrección por elevación y luego por pista mojada, que la vamos a ver en una tablita que está más adelante. Es decir, que la longitud de despegue se la debe corregir los 3 factores considerados, mientras que la longitud básica de aterrizaje solamente por elevación y pista mojada. Bien. La segunda forma que nosotros vamos a determinar o utilizar, digo, para corregir, para calcular la longitud de pista, son en base a las curvas de comportamiento. Vamos a ver ahí más adelante una gráfica donde están las curvas de comportamiento, y hay una curva de comportamiento para un determinado avión, para despegue, y otra para aterrizaje. Y que esas van a estar asociadas a esta tablita que está acá, que son correcciones aplicadas. Bueno, voy a pasar a la siguiente. You are now unmuted. Pero por supuesto, ahora sí, no hablo solo yo. O sea, vas a tomar el mismo para ti, porque no te, o sea, tendrías que hacer una, si vos aplicas ahí, te va seguro que te va a dar que la temperatura, mira, volvamos a la diapositiva anterior, dame un segundo, la anterior. Si yo tengo bajas temperaturas, fíjate que la temperatura es TR menos TS, ¿bien? Pero si la TR me está dando que es negativa y la temperatura estándar me va a dar mayor de o sea, no te da 15 grados, por ejemplo, que tengo que ser, supongamos en una zona donde la altitud sea a lo mejor 2.000 o 3.000 metros, ¿bien? Probablemente cuando vos le apliques esto, vas a ver que te va a dar una temperatura, después vamos a ver una curva, cómo varía esta temperatura estándar, que es, va siguiendo una pendiente hasta determinada altitud, después si la altitud se mantiene horizontal, la temperatura estándar, y a partir de cierta altitud vuelve otra vez a ir disminuyendo, ¿bien? O sea, por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, que esta es la forma. O sea, a medida que vamos nosotros aumentando la altitud, llega a un cierto punto que ahí se mantiene constante la temperatura estándar. Pero si me llegase a dar a mí que la temperatura de referencia es menor que la temperatura estándar, evidentemente, o sea, tomaré como... no le haré corrección por temperatura, ¿bien? Porque me estaría dando un valor negativo, ¿me explico? Bueno, vamos a la cuarta. Bien. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer en las curvas de comportamiento, y bueno, acá está explicado de los distintos parámetros que tenemos, pero vamos después a ver cómo se utiliza estas curvas de comportamiento. Entonces, voy a avanzar un poquito, les voy a mostrar las curvas de comportamiento y después vuelvo a esta diapositiva 4. Un segundo. Bien, en la que pueden ver ahí es una curva de comportamiento para un Boeing 707-300, que es una curva para despegue, ¿ven? Entonces, en la parte inferior van a ver que está la distancia en millas terrestres, que es hacia el aeropuerto que quiero ir, el peso de despegue, que acuérdense que cuando cada vez que han hecho los ejercicios, el peso de despegue está en función de la longitud, de la distancia al aeropuerto que quiero ir, y luego van a ver unas curvas que están ahí, que son la altitud del aeropuerto. Bueno, está muy chiquito el gráfico, no se alcanza a ver aquí. Pero bueno, esta es la gráfica de las curvas de comportamiento para el despegue. ¿Ven? Después vamos a ver cómo se calcula, cómo lo utilizamos. Pero acá tengo temperatura, estos son la parte de elevación del aeropuerto, después acá hay una línea de referencia y les voy a volver, volvemos
desde positivo a 4, y ahí después volvemos a las curvas estas. Bueno, acá tenemos algunos datos que son la elevación del aeropuerto, la temperatura recomendada, el peso de despegue, como les decía yo, en las curvas de comportamiento se establece una relación directa entre este y la distancia recorrida, siendo el valor adoptado el mayor de los que a continuación se describe, o sea, peso de combustible 0, más, dice, el peso de despegue nosotros vamos a utilizar dos opciones, ¿cierto? O sea, dice, siendo el valor adoptado el mayor de los que a continuación se escribe. Peso de combustible 0 más el peso de combustible necesario para volar al aeropuerto de destino, más el peso de combustible de reserva requerido para volar un tiempo de 1 hora y 15 minutos, o peso de aterrizaje más el peso de combustible requerido para volar a un aeropuerto de destino. O sea, estos, digamos, serían los pesos que se utilizan. La distancia está establecida en la curva de comportamiento a la cual puede volar, y vamos a ver después que hay algunos limitantes también, o sea, que no puedo, o sea, tanto en peso como en distancia, a veces lo establece para el tipo de avión. La longitud de pista que se termina la curva de evento es la mayor entre las distintas, entre la distancia de aceleración parada y la distancia de despegue. Además, para confección de estas curvas se ha considerado la condición cero. Después vamos a ver cuando vemos las velocidades a qué se refiere esto de aceleración parada o la distancia de despegue. Bueno, todas estas son las condiciones que se establecen para estas curvas de comportamiento. Las curvas de comportamiento de aterrizaje ya dan directamente la distancia de aterrizaje. Además, las mismas establecen condición de pista seca y todo de curva de 5. Bien, correcciones a aplicar, pendiente efectiva, que es lo que ya hemos visto. Bien. Bueno, paso para otro lado. Bien, acá les decía que estaba cómo calculaba la pendiente efectiva. Es la cota del punto más alto menos la cota del punto más bajo sobre la longitud de pista, que es la que a mí me está dando, digamos, inicialmente. Entonces, la longitud de pista que calculé, a esa le tengo que aplicar después una corrección por pendiente efectiva. ¿Bien? Y esta, si la pendiente efectiva de la pista es diferente a 0, a la longitud de 0 a la longitud de pista obtenida en los ábacos se debe incrementar según los valores que a continuación se detalla por cada uno en pendiente efectiva. Si son aviones turbohélice o a pistón, le tengo que incrementar un 20% por cada % de pendiente efectiva que yo tengo. Entonces, a la longitud que me va a dar de los ábacos, que vamos a ver cómo la calculamos después, yo tengo que hacer una corrección por pista, por pendiente efectiva. Y que se calcula, como les dije, el punto más alto menos el punto más bajo, donde voy a construir la pista, dividir la longitud de pista que la que he obtenido de los ábacos, y luego ese pendiente que me está dando la voy a incrementar un 20 o un 10% para aviones de turbohélice o reacción. Bien. Otra de las correcciones que son por pista mojada, como les dije que eran para el aterrizaje. Entonces, si son condiciones habituales, las reglas establecidas para aviones de reacción establecen incrementar la longitud de pista necesaria para el aterrizaje, no ocurriendo lo mismo en caso de operaciones de turbohélice. Cuando son aviones de pistón o turbohélice no requieren incremento por pista mojada, pero sí los aviones de reacción, y esto está en la tabla número 1 que ya la vamos a ver. Estoy tratando de ir rápido para... Bien. Me faltó Bien, usos de agua. Para utilizar el agua correspondiente al comportamiento de los aviones en operaciones de aterrizaje debe contarse previamente con los siguientes datos. ¿Qué avión vamos a utilizar? Que esto es una decisión por el parque, distancia en millas náuticas o de peso de despegue en libras, esto, elevación del aeropuerto en pies, temperatura promedio, está expresado en grados Fahrenheit, peso máximo estructural de aterrizaje y pendiente efectiva de la pista. Bien. Longitud requerida para el aterrizaje. Vamos a utilizar esta curva de comportamiento que está acá, que es la de aterrizaje. Nosotros en esta curva vamos a entrar con el peso de aterrizaje, por el eje de las abscisas, con el valor del peso de aterrizaje. Vamos a ir hasta una de estas curvas que está acá, que está expresada en
pies, la altitud del aeropuerto, acá son 4.000 pies, 5.000 pies, digo, están 2.000, 4.000, 5.000 pies. Entonces voy a subir y si mi curva no es una de algunas de estas, tengo que interpolar entre las curvas que tengo acá y encontrar el punto de intersección, y con ese punto de intersección vengo acá y acá me da la longitud de pista expresado en pie. O sea, ¿qué estoy haciendo yo con esta ábaco? Es como si a la longitud básica de pista que me dio en el caso original le aplicara una corrección por altitud. O sea, lo que obtengo acá de este gráfico para el despegue es una longitud de pista ya corregida por altitud. Si volvemos para atrás a la tablita donde estaban las correcciones, dice que para aterrizaje solamente nosotros lo corregimos por altitud y por pista mojada, y por pista mojada va a ser en función del tipo de avión que tengamos. Bien, entonces, para este avión Boeing 737, esta curva que está acá es la curva que me está dando a mí, me permite, digo, estas curvas de performance, me permite obtener la longitud de pista en función del peso de aterrizaje que tengo en el avión. A mayor peso de aterrizaje y mayor altitud, mayor longitud de pista. Bien. Y lo que tengo que hacer luego es una corrección por pista me fui como dos diapositivas. Bien. Para el caso de las pistas para despegue, acuérdense que las pistas de despegue, nosotros le decíamos, hay que hacer correcciones por altitud, por temperatura y por pendiente efectiva. Bien. Esto es una descripción, como yo lo tengo que hacer, de todos los pasos que tengo que ir adelante. Y centrar por el eje de la abscisa. En el sector izquierdo del abaco, el valor de temperatura promedio, las temperaturas máximas del mes más cálido. Vamos acá. Espérense, yo tengo acá temperaturas y altitud. Bien. Esto me da elevación. Entonces yo voy a entrar con la parte izquierda de este abaco, con la temperatura y la altitud. Entonces voy a obtener un punto acá que si lo llevo hacia la derecha, hasta esta RL que está acá con una línea de referencia, y por ese punto trazo una curva X, ¿no? Lo que estoy obteniendo acá es la curva corregida para mi altitud y temperatura. Curva corregida para altitud y temperatura. Luego ingreso a esa curva que he obtenido con el peso de despegue o la distancia del aeropuerto, y al interceptar esa curva voy hacia la derecha y voy a obtener la longitud de pista. Bueno, volvemos para el anterior. Entonces dice, entramos por el eje de la abscisa en el sector izquierdo del abaco con el valor de temperatura promedio de las temperaturas. Proyectamos ese punto verticalmente hasta interceptar la línea correspondiente a la elevación del aeropuerto. Por ese punto obtenido, trazamos la horizontal hasta la línea RL. A continuación, procedemos a dibujar, en caso sea necesario, una línea de referencia que me va a representar la curva para mi altitud y temperatura. Proyectamos ese punto hacia la derecha hasta cortar, bueno, a continuación dibujar en caso de ser la línea y nos relaciona la longitud de pista con el peso. Subimos el peso y obtenemos ese punto que proyectado a la derecha me da a mí la longitud de pista necesaria para el despegue. Al valor obtenido anteriormente, yo lo tengo que corregir ahora por pendiente efectiva. Entonces, vuelvo para atrás. Aquí. Y tejimos. Para el despegue yo tenía que hacer correcciones por elevación, temperatura, pendiente efectiva y pista mojada. Yo entré con estos dos datos más el peso de despegue y estoy obteniendo una longitud de pista para esta elevación, esta temperatura, pero no tengo la corrección por pendiente efectiva. Entonces que al final tengo que hacer la corrección por
pendiente efectiva. Bueno, vuelvo a explicar también el abaco este. Acá tengo temperatura, elevación, voy a obtener la intercepción de mi temperatura con elevación para un punto, esa línea horizontal la proyecto hasta esta línea de referencia, por acá trazo yo una línea, que es la curva que me está representando para mi altitud y temperatura, y subiendo con el peso que está acá, a la derecha me va a dar a mí la longitud de pista. ¿Bien? Y luego tengo que hacer la corrección por pista, por pendiente efectiva. Bien, esto que está acá es la tabla que les dije, número 1, que me da los distintos tipos de aviones y los incrementos que tengo que aplicarle a la longitud de pista de aterrizaje por condiciones de pista mojada. Bien, entonces esta tablita T1 es la que me está dando a mí las correcciones por pista mojada. Y ahora vamos a ver un ejemplo rápido. Bueno, esta otra tabla que está acá, no se alcanza a ver bien, está medio corrida aquí ahora, no sé si se me ocurre. Ahí. En la clasificación de los aeropuertos en función del número de clave y letra clave. Esto era un poco para, al principio decía clasificación de los aeropuertos. Entonces esta es la clasificación del aeródromo en función de la clave de referencia. Que son pistas de 200 metros, pistas de 800 a 1200 metros, de 1200 a 1800 y más de 1800 metros. ¿Bien? Y esto da un poco también las características de los anchos de los aviones. Bien, ahora, ahí, mejor sé que se pone perdido un poco, pero vamos a dar un ejemplo acá de un cálculo de longitud básica de pista. Bien, partiendo de bueno, espero que me hayan podido seguir porque he vuelto y que me han perdido, o sea, medianamente me han seguido, lo que me contesten. Sí, vamos bien. Bueno, apunte, así que lo tiene, también yo lo he subido a la página virtual, así que, o sea, si también lo pueden bajar accediendo a la página de donde he cargado teléfono. Bien, entonces nosotros tenemos un avión, un avión que tenemos longitudes básicas de aterrizaje 1380 y longitud básica de despegue 1750. Estos datos me los ha dado el fabricante del avión y estas son para condiciones de una atmósfera tipo. Bien. La longitud, la elevación del aeropuerto es a 700 metros, la temperatura de referencia son 20 grados centígrados, la temperatura, o sea, esta temperatura de referencia ya la calculé, que era, acuérdense que era la temperatura de las temperaturas medias diarias y las temperaturas máximas diarias. Integrado, o sea, es un aeropuerto con características a lo mejor en cuanto a elevación y temperatura parecidas a San Juan, y la temperatura estándar, acá la calculo como 15 grados centígrados menos 0,065 por 700, y me dice que, bueno, la temperatura que nosotros hemos considerado que era 15 grados a nivel del mar como atmósfera tipo, a 700 metros de altura, esa temperatura está en el orden, es el 10,45 grados centígrados. Entonces, esta es la temperatura que tenemos nosotros a 700 metros de altitud como temperatura estándar. Pendiente efectiva 0,4, que ya la calculé. Y bueno, acá decimos la longitud básica de pista son 1750 por 0,07 por 700 dividido en 300, me da que 2056 metros de longitud para despegue. Por temperatura, aplico las formulitas que estaban acá, que era un 1% por la temperatura de referencia o la temperatura estándar. La 2050 vale 2.252 metros. Y la por pendiente efectiva, 2.342 metros. Bien, entonces mi longitud de despegue son 2.342 metros.
Para aterrizaje, lo único que tengo que aplicar es la corrección por elevación. No estamos en unas características que no son condiciones actuales de pista mojada, por lo tanto no se corrige, y me da que son 1605 metros. Conclusión, entre los valores A y B, se elige el mayor de ellos, ya que asegura que ambos tipos de operaciones en las condiciones previstas. Entonces, bueno, yo les he dado en el ejercicio, para cada uno, son en realidad el ejercicio 4B, son el práctico 4B, serían 3 ejercicios, 2 con longitudes básicas de pista y 1 con curvas de performance. Entonces, las curvas de performance, si quieren las repasamos un minuto. Esto es muy sencillo, háganse una planilla Excel directamente, la cargan los formularios, le meten los datos y automáticamente les van dando las longitudes de pista. Y les he dado las características de los aviones y las curvas también se las he mandado. Entonces, volviendo un poco para atrás, no he hecho un ejercicio, un ejemplo de aterrizaje y despegue, pero vuelvo a pasarlo acá. Estas son las curvas para despegue, entro con el peso de aterrizaje, la altitud, salgo y me da la longitud de pista y tendré que corregirlo por pista mojada. Y para aterrizaje, esta que está acá, entro con temperatura y elevación, voy a obtener una curva que es la representativa de mi dónde va a estar el aeropuerto, que es por altitud y temperatura. Vengo a esta línea de referencia RL que está acá, por ahí voy a trazar una curva, bien, y me va a dar la que me está representando mi curva corregida por elevación y temperatura. Entro con el peso de despegue o la distancia, salgo y obtengo acá una longitud de aeropuerto para despegue, y a eso tengo que corregirla por pendiente efectiva. Acá arriba se alcanzan a unas líneas punteadas, ¿bien? Que es 1000, 2000, 3000, 4000. Bueno. Estos son limitantes de altitud, ¿bien? Entonces, cuando yo estoy con el peso de despegue muy alto, los limitantes me lo están dando la altitud. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Supongamos Cusco, en Perú, que es un aeropuerto que está a 3000 y pico metros de altura. O sea, hay limitantes en cuanto al peso de despegue por las condiciones de elevación y temperatura que tiene el aeropuerto en ese lugar. Por lo tanto, entonces, a veces yo puedo construir un aeropuerto a gran altitud, pero me va a limitar el parque de aviones que yo tengo que utilizar. Probablemente, para llegar a ese aeropuerto, voy a tener que ser probablemente de un aeropuerto que esté a poca distancia, no un avión de vuelos un avión, porque el avión es grande, sino tiene que ser vuelos de cabotaje. Entonces, un vuelo de cabotaje que hace Lima-Cusco, porque el peso de despegue va a ser chico en función del combustible para el viaje, que va a ser acortado en una longitud que está en el orden de los 300, 400 kilómetros entre Lima y Cusco. Entonces, bueno, estas son líneas que me van limitando la longitud de pista en función de la altitud. Entonces, por más que quiera yo ir hacer un aeropuerto que sea de 5000 metros, nunca voy a poder despegar porque las condiciones no me lo van a permitir. Bien. Voy a volver. ¿Podría volver a explicar esa tabla? Porque no entiendo muy bien curva, perdón. Dale, no hay problema. Mira, ¿a vos te quedó claro que para un despegue cuáles son las correcciones que tengo que hacer? Mira, vamos a ir acá. Sí, sí. Bien. Yo tengo que las correcciones son por elevación, para despegue, temperatura, pendiente efectiva, y no tiene pista mojada, ¿bien? Nosotros, en esa curva, en la parte izquierda del ábaco,
las curvas que están ahí me representan, para ese avión, esas curvas representan una combinación de elevación y temperatura. ¿Bien? Bien. Y son las con ya mi corregida por elevación y temperatura, con el peso de despegue y me da la longitud de pista. ¿Bien? Entonces, si voy a la... a la gráfica esta que está acá, si me chico no se me olvida. Esta parte, ¿estás viendo dónde estoy marcando yo? Sí. Bien. Esto me está representando a mí, esas curvas que están acá, son curvas para este avión que me representan elevación y temperatura, ¿bien? Entonces, acá tengo sobre el nivel del mar, 2.000 metros, 4.000, 5.000 metros, ¿bien? Estas curvas que están acá. Y temperatura, fíjate que están en grados Fahrenheit, acuérdense acá, 40, 60, 80, 100, ¿bien? Entonces, si me dan temperatura en grados centígrados, voy a tener que llevarlo a temperatura en grados Fahrenheit. Yo subiendo con la temperatura hasta interceptar con la elevación del aeropuerto que está en pie, voy a obtener un punto por ahí, ¿bien? En realidad voy a tener que buscar primero la curva, supongamos que sea 4.000, que mi altitud del aeropuerto esté a 4.000 y que esto sea 80 grados Fahrenheit. Entonces subo hasta 4.000 y me da ese punto. Ahí, ese punto que tengo ahí, donde está en rojo, es el punto que me representa, y después vuelvo para este lado, la altitud y temperatura del aeropuerto. Ese punto lo traslado hasta aquí, ¿bien? Y me da esta curva que está acá, justo lo he hecho para que me coincida. Esta curva es la curva que me está representando. La curva de este avión, esta que está acá, la que estoy siguiendo, que es la que me va a me va a poder permitir determinar la longitud de pista para esta altitud y esta temperatura. O sea, esta curva me representa la altitud y temperatura del aeropuerto que yo tengo. Esta que está acá, ¿bien? Entonces lo que hago con estos dos es obtener un punto, venir acá y por esta línea de referencia acá, por donde se intersecte, por ahí voy a trazar una curva similar a la que tengo acá, digamos, interpolando, y esa curva me está representando una curva corregida para esa altitud y temperatura. ¿Me seguiste hasta ahí? Sí, sí. Bien. Ahora yo subiendo con el peso o la distancia de mi terrestre, porque esto está en relación en función del consumo de combustible, me va a permitir a mí, al interceptar esta curva, si fuese este punto, digamos, de acá, o si fuese yo subiera, por ejemplo, acá, llego hasta este punto, ahí donde me paro, y ese me está diciendo que cuando ese punto lo traslado hacia la derecha, en esta gráfica que tengo, en esta escala que tengo acá a la derecha, voy a obtener la longitud de pista en pies para el despegue. Bien, lo que hago con estos dos es obtener un punto traslado acá y por el punto voy a obtener la curva que me representa mi altitud y mi temperatura. ¿Bien? ¿Entendiste? Sí, sí, ya entendí. Sí, sí, gracias. Sí, por ahí yo muy rápido, porque bueno, obviamente creo que por ahí estoy yendo demasiado rápido y para tratar de... Bueno. Entonces, o sea, en ese documento está algunos gráficos, unas tablas, pero bueno, y después tienen las tablas para cada uno de los casos que a ustedes les va a tocar como ejercicio. Pero bueno, está explicado rápidamente cómo calculo la longitud en función de la longitud básica de pista y cómo las calculo para el aterrizaje y despegue y cómo calculo las longitudes en función de estas curvas de performance, en función de los datos que yo les voy a enviar. Altitud, temperatura, tipo de avión, peso de aterrizaje y distancia al aeropuerto de destino. Bien. Bueno, volvamos. Ahora vamos a ver. Me faltó uno. Denme un segundo.
Bien. Lo que vamos a ver ahora son actuaciones en el avión, ¿bien? O sea, nosotros ya vimos en una parte todo lo que eran los pesos, ahora hemos visto rápidamente lo que ha sido la longitud de las pistas, y ya tengo el avión que quiero despegar, con las cargas que quiero transportar, y tengo la longitud de pista que ya del aeropuerto de determiné. Entonces, bueno, ahora tengo todas las condiciones para volar. Entonces, bueno, cuando está en operación, cuando un avión entra a operar, algunas de las cosas que pueden suceder es que falle un motor, ¿bien? Y cuando falla un motor, hay algunas acciones que el piloto tiene que, o decisiones que el piloto tiene que tomar. Después vamos a ver ahí una gráfica que tengo de un accidente, el del APAS que les comentaba. Entonces, si el piloto está haciendo su carrera por la pista y le falla un motor, en algún caso puede abortar el vuelo, o en otros casos tendrá que despegar, y si las condiciones son graves, que ya despegó, tiene que tirar el combustible, como les dije la otra vez, porque no puedo aterrizar con el peso que despegue, y volver a aterrizar. Entonces, ¿cómo él toma esas decisiones? ¿En base a qué? Entonces hay una serie de velocidades que son las que vamos a ver acá, que son las velocidades que operan el despegue. Pero para eso, ¿cuáles son las acciones o los distintos factores que intervienen en el despegue? Primero, la potencia de motores, la temperatura y altitud de presión. Esto un poco, como les dije, a mayor altitud, necesito mayor longitud de pista para despegar. Si las temperaturas son altas, el aire es más liviano, por lo tanto, si necesito mayor longitud para poder alcanzar la sustentación. Cómo son las posiciones de los flaps, cómo es la pendiente de la pista, si tengo una pista, digamos, con pendiente en contra, cuál es el tema del viento, el peso, bueno. Solamente son los que están marcados con asterisco acá, son los que nosotros podemos actuar modificando esos factores. El peso lo podemos modificar, la posición de los flaps al momento del despegue lo podemos modificar, el centro de gravedad es yo donde coloco carga, bien, evidentemente en uno de pasajero, las cargas están, si va completo, lo único que tengo que ver es dónde coloco yo, digamos, el sistema de valijas, y la velocidad también la puedo manejar. Entonces, vamos a ver una serie de velocidades. Una velocidad que nosotros tenemos, que son las velocidades que se le denomina velocidad, se mueven a distintas velocidades, pero la primera que vamos a ver es velocidad mínima de control de tierra. Supongamos que tenemos un avión con 4 motores, ¿bien? 2 de cada lado. Y falla uno, el que está más lejos, digamos, el más a uno de los extremos. Si yo tengo 4 motores que están haciendo fuerza para atrás y uno me falla, automáticamente el avión va a tender a girar hacia el sector donde falló uno de los motores. ¿Sí o no? ¿Me siguen? Sí. Bien, o sea, parece que no hay que contestar. Bueno, no hay problema. O sea, va a girar para uno de los va a tender a girar para el lugar donde falló uno de los motores. Bien, entonces el PRD dice, y el resto de los motores con el empuje, en tal caso produce lo siguiente: pérdida de aceleración, o sea, yo necesito más pista para poder alcanzar una velocidad determinada, y aparece un momento que tiene que rotar el avión alrededor de su centro de gravedad y, por tanto, a hacerlo salir de la pista. El valor de momento es igual a F por D, donde F es la fuerza que me está impulsando y el D es la distancia, digamos, de los motores que están funcionando bien hacia el centro del avión. Entonces, si yo tengo velocidad y con los flaps y todo, puedo, a través del volante, o sea, del volante del avión, puedo aplicar un giro hacia el sentido contrario para tratar de compensar y mantener el avión alineado. Bien, acá yo tengo un momento M', que sería el momento que equilibra el otro momento que está acá, donde el momento F', bueno, es 1 por RC, por todos estos elementos que están acá, donde S es la superficie del alerón,
coeficiente de forma, densidad a nivel del mar, y me faltó B, que es la velocidad del avión que tengo acá. Bien, entonces yo para poder generar una fuerza F', lo que tengo que tener es una velocidad importante. Entonces, esa BE es la que se denomina velocidad mínima de control en tierra. Entonces, por lo expresado, tengo que lograr que el momento que yo tengo que aplicarle con el avión, para que el avión no se me salga de pista, sino mantenerlo alineado, M' tiene que ser con el momento M que se me está generando, porque el avión se me está yendo hacia la izquierda o derecha, dependiendo de donde vayan los motores, para poder tener el control de la tierra. Entonces, esa velocidad es lo que se denomina velocidad mínima de control de tierra. Se puede ver una gráfica donde están cada una de las velocidades indicadas. Entonces, si yo me falla un motor por una velocidad menor a esa, seguramente el avión se me va a ir fuera de la pista porque no voy a tener velocidad suficiente para poder controlar el avión. Pero si ya lo he superado, si me falla un motor, yo tengo control sobre el avión y lo puedo mantener en el eje de la pista. Otra velocidad es la que se denomina velocidad de decisión. Es una velocidad que dice que se toma como referencia para decir continuar o no efectuar el despegue cuando falla un motor. Si un motor ha fallado a una velocidad menor, superior a la velocidad de control en tierra, pero menor a la velocidad de decisión, no se realiza el despegue. Y si la falla se produce cuando es mayor, sí se continúa el despegue. En caso de ser iguales, la velocidad de decisión a la velocidad de la B1 que tiene la velocidad de decisión, yo tengo que, es optativa, o sigo o paro, ¿bien? Entonces, teníamos una velocidad BE, que es la velocidad, o BMST, que es la velocidad máxima de control de tierra, y la velocidad de decisión siempre es mayor que esa velocidad de máximo control en tierra, ¿bien? O velocidad mínima de control en tierra, disculpen. Otra que tenemos, que es lo que se denomina velocidad de frenado, es una velocidad, si yo, al decir no realizar un despegue, toda la energía cinética del avión debe ser absorbida por el sistema de frenado y transformada dicha energía en calor. Entonces, acá esa energía cinética me parece una velocidad, donde esa velocidad tiene que ser mayor que la velocidad de decisión. ¿Por qué? Porque si yo tomo una velocidad de energía de frenado menor que la velocidad de decisión, y decidí no despegar y quiero frenar, lo que me va a suceder es que los neumáticos se me van a quemar, digamos, por el calor que se me genera, ¿bien? En el momento del frenado. Entonces, los neumáticos están calculados para soportar una velocidad que es superior a la velocidad de decisión. Después otra velocidad que es la rotación, que es una velocidad superior a la velocidad de decisión. Y esta velocidad de rotación debe ser tal que permita alcanzar, si se fijan en el gráfico que está en la parte inferior, un 10,50 metros en la cabecera o extremo de pista el avión. Bien, entonces la velocidad de rotación es una tal que cuando la alcancé, y si roto el avión es cuando se empieza a despegar el tren delantero de la pista, esa velocidad me permite alcanzar o superar un umbral de 10,5 metros en la cabecera de pista. Después otra que se mira la velocidad de despegue, la velocidad a la cual el tren de aterrizaje principal deja la pista. Después tenemos una velocidad segura al despegue, la velocidad B2, que da a alcanzar el avión a 10,50 metros de altura, que es una que está acá. Y como ya hemos visto, la BR, que es rotación, debe ser tal que permite alcanzar esa velocidad B2 a 10,50 metros de la pista. Bien. Bueno, acá hay otras velocidades que son la velocidad de configuración de despegue, que es la velocidad B2 es igual a 1,2, donde BS es velocidad de pérdida de configuración, y la BS tiene que ser igual a 1,12 a la velocidad mínima de control en el aire. Bien. Hay otra que es la velocidad máxima de los neumáticos, están diseñados para soportar cierta velocidad máxima, supera esa velocidad, se deteriora, que estaba un poco referida a la velocidad de rotación. Si vemos el gráfico este que está acá, yo parto desde la cabecera de pista con una determinada aceleración de los motores, donde la velocidad es 0. ¿Bien? Desde este punto hasta este punto no tengo control sobre el avión, no tengo una velocidad mínima que me permita controlar el avión. Si me falla el avión, acá
un motor, probablemente se me vaya a un costado de la pista. Pero superado esto, ya tengo velocidad de control mínima de control en tierra. Luego tengo una velocidad 2, que es V1, igual a una velocidad de decisión. En este punto, si me falla un motor, yo puedo decidir si hago el despegue o me mantengo o aborto. Superada esta velocidad, ya tengo que sí o sí hacer el despegue. Tengo una velocidad de rotación, que es cuando separo el tren de aterrizaje, y luego una velocidad de despegue, que es cuando ya se separa el tren principal. Y finalmente una V2, que es una velocidad la SD, velocidad de pérdida, que tenga acá, que es la V2, que es cuando ya es superado el umbral de pista y alcanzar los 10 metros con 50. Bien. Entonces, ¿cómo determino yo la velocidad V1 como esa velocidad de decisión? ¿Ven? Esto es lo que se denomina el criterio de pista compensada. ¿Ven? Es esta curva que está acá, está representando acá tengo velocidad y la longitud de la pista. ¿Ven? Entonces, a mayor velocidad, yo para despegar necesitaría menor longitud de pista, fallando con 1 menos n en un motor. ¿Ven? O sea, si el avión, a ver si interpretan este gráfico, porque creo que es la clave de muchas cosas. Este gráfico lo que me está representando es cómo es el movimiento del avión en función de el mismo cuando está fallando un motor. Si con la longitud de pista que necesito para despegar en función de la velocidad de decisión, si la velocidad de decisión es baja y quiero despegar, voy a necesitar esta longitud de pista a partir del momento de la decisión para poder calcular la longitud de pista que me está haciendo falta para poder despegar. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hola? Sí, sí se escucha. Bueno, vuelvo a esto. Este gráfico que está acá, me está representando acá las velocidades de decisión. ¿Bien? Y esto, lo que van a ver aquí es un criterio de pista compensada, pero vamos por ahí. Si yo considero que la velocidad de decisión es baja, que sea a lo mejor 150 km por hora o 100 km por hora, tomo como la decisión, digo, bueno, si hasta los 100 km por hora el avión me falla, el motor, bueno, a partir de ahí decido parar o seguir. Es una velocidad que en ese punto tengo que, si en ese instante, decidir seguir o parar. Si tomo una velocidad que es baja, lo que falta de pista para poder despegar va a ser mucha, ¿bien? Pero para poder frenar va a ser poca, ¿bien? Esta que está acá me está dando la distancia para parar. Y esta es la distancia para despegar. Entonces, si la velocidad es muy baja, necesito poca para frenar, pero mucha para despegar. Si estoy en este punto y quiero despegar, lo que me falta para despegar es mucho, es poco, pero para frenar es mucho. ¿Lo entendieron o vuelvo a aplicarlo? Yo sí lo entendí. No sé si lo ¿Entendieron? Bien, pues, pero lo mismo lo explico porque hay algunos que no responden, parece que no, o están o no están. Están escribiendo por el chat, profe. ¿Ah? Dale. Bueno, entonces si este me elijo, esta es la distancia para frenar y esta para despegar. Y si estoy aquí, esta es para despegar y esta es para aterrizar, ¿bien? Para frenar. Entonces, donde estas dos curvas se cortan es lo que se denomina criterio de pista compensada. Entonces, esta es la velocidad de decisión que se considera como criterio de pista compensada. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto yo necesito la misma distancia del momento que se alcance la velocidad de decisión para despegar o para frenar. Y esto que se denomina criterios de pistas compensadas. O sea, cuando escuchen por algún lugar van a decir, bueno, este es un criterio de pista compensada. Bien. Vamos a cargar otro y les voy a mostrar este que está acá.
Bueno, no sé qué pasó, no sé. Un segundo. No sé qué pasó, que no me lo tomaron, pero bueno, un segundo. Sí. You are now unmuted. You are now muted. Un minuto. Bueno, a ver si ahí si se traje una foto. ¿Lo pueden ver? Sí se puede Sí ver. se ve. Bueno, yo voy a enviar un PDF ahí. Esto sucedió bueno, el 18 de agosto de 1999, o sea, hace esta es la cabecera de pista y este es el fin de la pista. Bien, piloto y se inicia la carrera sin opción de las alas para el despegue. Bien, ahora tengo las velocidades que va alcanzando el avión. Bien, 120, 130. La deportiva, el vuelo de personas donde iba a Córdoba, esto es una privada. Cuando está más o menos a 33 kilómetros por hora, se sube una desconfiguración indicando un procedimiento que la persona no puede ver. El avión ya superó la velocidad de decisión acá, entonces el avión, en levantar la nariz, estoy en una de empezar de rotación, iniciación, momento en que debería comenzar el despegue. A partir de ahí se puede abortar, o sea, el despegue, ya superé la velocidad de decisión que tengo que sí o despegar. Armas, vibran los componentes de la nave, no puede levantar vuelo, entonces intenta frenar el avión, corte motor, el piloto intenta aplicar los motores, pero ya la distancia que le está quedando para llegar a la cabecera de pista es insuficiente. Bueno, pasa la cabecera, se lleva por delante varias cosas. Acá ha prendido fuego el avión y una cantidad de personas muertas y otras que estuvieron con quemaduras y lesiones. Todavía hay juicios dando vueltas después de 20 y pico de años. Entonces, bueno, en esta gráfica de un accidente se puede ver que el piloto, no le dio razón, pero esto es lo que dice la información del diario. Lo importante es que superó la velocidad de decisión y los motores no tenían suficiente potencia para despegar y ya no le daba distancia para frenar. O sea, que si cuando alertó aquí que había una falla en el motor, él directamente hubiese frenado, evidentemente le queda distancia para poder frenar. Que si estoy más o menos en los 800, me están quedando hasta los 2200, 400 metros para poder frenar el avión. Ya no hay distancia. Entonces, volviendo al ejemplo anterior de la curvita, ese de la aceleración parada, estaba con una velocidad muy a la derecha, bien, y que era imposible de poder realizar.
Hay otro que después se los muestro, que es el de esto de los jugadores de fútbol, que creo que tengo una imagen y se los voy a mostrar. Pero bueno, veamos rápidamente el mismo tema, que es orientación de pistas. Mientras tanto busco el otro, así se lo... Dame un segundo y vamos a empezar. Bueno, me salí el otro y les mostré este que está acá. Este es el avión de los futbolistas de Brasil que se estrelló en Colombia. Bien, tenían que ir de Santa Cruz de la Sierra hasta Medellín. Bien. You are now unmuted. A ver, You are now muted. a ver algún retorno abierto por ahí. ¿Escuchan ahora? You are now unmuted. Sí, se escucha mejor. You are now muted. Sí, hay como un retorno de alguien que tiene el micrófono. Bien, este era el avión, volar de Santa Cruz de la Sierra. Y bueno, este ocupante murieron 72. Y más que cuando llegó acá, tenía que haber una escala para recargar combustible en algún aeropuerto intermedio, ya sea en Brasil, en algún aeropuerto de Brasil o en Perú. No hizo recargar combustible, consideró que el vuelo iba a llegar sin problemas hasta el aeropuerto de Medellín, de Tenegal. Cuando llegó aquí, ya venía avisando que venía con una falla, pero no le podían dar pista porque aterrizaje, no le alcanzó para volar sobre el aeropuerto de destino y obviamente se produjo el colapso. O sea, esto es un poco lo que hemos visto ahora en el inicio número 1, que son, digamos, una escala técnica intermedia para cargar como este avión mostraba esa problemática de que el piloto tomó la correspondencia meteorológica y nunca pudo llegar al aeropuerto de destino porque encima iba con alguna falla. Ahora vamos a ver con estos últimos... Profe, se le escucha muy cortado. ¿Ahora me escuchan mejor ahí? Sí, un poco mejor. Bien, no sé cuál es el problema. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, nosotros hemos visto cómo hacer un vuelo, determinando los pesos. Hemos visto las longitudes de pista para diseñar la longitud del aeropuerto. Hemos visto recién las velocidades que tienen sobre el tema del vuelo. Pero que nos falta, esto tendría que haber estado entre la longitud de pista y la parte de velocidades, que es la orientación de las pistas. Llegando, podemos tener vientos de costado que nos van desviando de la ruta que nosotros queremos tener. Bien. Entonces, hay un concepto que se denomina rumbo, que es la dirección que tiene el avión, digamos. Es a donde apunta el morro del avión, la punta del avión. Y otro que si proyectamos el eje de la pista es, yo tengo vientos que están en este sentido, a veces son velocidades del viento que me están empujando acá. Entonces, yo tengo que mantener esta trayectoria, o sea, que con la que entrar a la pista, yo tengo que poner el avión en esta dirección, ¿bien? Para que el efecto del viento
me lo alinee con esto que está acá y lograr que cuando el avión apuntando para allá, pero esta va a seguir esta línea. ¿Ven? Si yo no aplicara una fuerza en sentido contrario a la dirección del viento, y yo solamente alineo el rumbo en la dirección de la pista, no en la dirección de la derrota, voy a tener que el avión va a hacer probablemente esta trayectoria. ¿Ven? Porque no le estoy aplicando una fuerza para llevar el avión hacia allá. Si yo el avión lo pongo en esta dirección, siguiendo la pista, y como el avión se una cosa que está identificado, que es derrota, que es la proyección que haría el avión para poder seguir sobre el eje de la pista. Rumbo es hacia donde yo lo oriento, pero el avión lo estoy orientando para allá, pero en realidad el avión, por el que lo oriento, va a ser circular. Y estos son la velocidad del viento, con una componente, digamos, el viento que me está atacando, una componente de costado, una velocidad que tengo de frente, y esto el VH es la velocidad real del avión, y lo tengo que compensar, esta debe ser mayor para superar la velocidad del viento, y esta para equilibrar la que tengo acá, que son las... bien. Esta es como se muestra ahí si yo acuerdo el ángulo que se forma entre el eje de la pista y la derrota es lo que se denomina ángulo de deriva. Bien, esto un poco cómo se calculan esas velocidades. Bueno, acá es seno de A, es seno de alfa, aquí después se lo corrijo, ahora acá es seno de alfa. Entonces el seno de alfa, si vuelvo por acá, es BC sobre BT, bien, que es, entonces para calcular BT o BC, ahí yo calculo BT igual al BH por el seno de alfa. Bien, ahí me dice que si supongamos que el avión se aproxima a la pista a una velocidad de 200 km por hora y el viento costado es de 46 km por hora, y el ángulo de deriva a 10 grados de minuto, ahí vamos a calcular, digamos, cuánto podría ser la disculpe. Bien. Y bueno, me parece que algo me faltó. Bueno, les voy a verificar acá porque me parece que me faltó algo que el cálculo este que estaba aquí. Bien, dice, en la medida que yo, vuelvo por acá, me estoy acercando a la pista, este ángulo que es el ángulo de deriva, bien, yo lo tengo que ir de alguna manera lo tengo que ir llevándolo a cero. Bien, dice, con el objeto consigue un buen aterrizaje, el piloto debe reducir el ángulo de deriva a cero antes de tocar el suelo, pero si los siglos son separados, si lo reduce antes de tocar el suelo, puede que el avión se desplace lateralmente fuera de la pista, o sea que alfa igual a 0 debe ser el mismo instante que toca la pista. Bien, esto es algo. Le voy a corregir esos 2 o 3 errores que tenía y se los voy a mandar de vuelta. Por esta razón es aconsejable orientar las pistas de tal manera que disminuyen los vientos de costado. Los grandes aviones pueden aterrizar en pistas con vientos de costado hasta 55 km. Bien, vuelvo al grafiquito anterior. Bueno, el primero. Entonces, si yo vengo con este rumbo y quiero aterrizar en esta pista, si los vientos son de costado, que es la componente esta que está acá, son muy fuertes, al momento del aterrizaje que yo tengo que ir disminuyendo la velocidad, el ángulo de deriva a 0 al momento que toque la pista, este ángulo tiene que 0. Si los vientos de costado son muy fuertes, lo probablemente que el avión lo que haga es despistar o no aterrizar bien.
Entonces, para que nosotros podamos orientar una pista en función de estos parámetros que hemos visto acá, que es los vientos descosados, el rumbo y la derrota, yo tengo que calcular o establecer, analizar cuáles son los vientos que tengo en donde voy a entrar en la pista. Bien, y para eso lo que nosotros tenemos que hacer es, vamos a ver esta grafiquita que está acá, es hacer un relevamiento de los vientos con mediciones determinadas. Acá dice que hay aviones grandes de mucho peso que pueden aterrizar con vientos de costado hasta 55 kilómetros por hora. Pero esto no es una situación agradable, son solamente para algunos aviones de carga. Normalmente los aeropuertos están operando con velocidades de costado que están entre los 24 y 37 kilómetros como vientos de costado. Ahora, para que un aeropuerto sea operativo y funcione, debemos garantizar que el 25% del tiempo el aeropuerto esté operable y que los vientos de costado del avión no superen, ya sea vientos de 24 o 37 kilómetros por hora. Dependiendo, entonces, si son aviones chicos, los vientos de costado son menores, aviones que son más grandes, aviones comerciales, de pasajeros, son vientos del orden de los 36, 37 kilómetros de costado. Por lo tanto, si nosotros tenemos vientos que son superiores a esa velocidad, no los deberíamos tener de costado, sino los tendríamos que tener de frente. Entonces, para poder determinar la orientación de una pista, la OASI nos exige tomar velocidades y dirección de los vientos por un periodo mínimo de 5 años continuos, con observaciones diarias, lo que da un total de 14.600 observaciones. O sea, durante 5 años, con una estación meteorológica, en lugar donde yo quiero instalar el aeropuerto, tengo que hacer 8 mediciones diarias durante 5 años, y eso me da un total de 14.600 mediciones. Esas mediciones yo las voy a llevar a una tablita que está acá, donde en esa tablita hay que poner la dirección del viento, si el norte, suroeste, oeste o noroeste. Voy a poner los vientos, que son vientos que están por debajo de los 6 kilómetros por hora, que se denomina calma ambiental, y luego definir rangos que son entre 8, 16, 16, 24, bueno, hasta llegar a más de 36. Bien. Estos porcentajes que tengo en esta tabla, ¿qué me representan a mí? Me están representando, supongamos, de las 14.600 observaciones, 10, por ejemplo, dividido en 14.600, a lo mejor me da 0,7%. O sea, vientos que están entre 8 y 16 kilómetros por hora, que vienen de la dirección norte, el número de mediciones de 14.600 me da que es 0,7%. Durante esos 8 años yo tuve el 0,7% de vientos que estaban entre 0 y 16 que venían del norte. Entonces, las cantidades dividido por el total, las cantidades individuales de cada uno de estos vientos por el total, y lo expresa en porcentaje. Por lo tanto, la suma de esto o de esto me da 100%, que es el 100% de los vientos que he medido durante esos 5 años con rango de velocidad y con rango de dirección. Esta tablita que tengo yo acá un poco explica esto que está acá, y ahora vamos, acá explica la metodología de cómo voy a construir una rosa en los vientos, pero voy a ir a la gráfica que es mucho más representativa. Bien, esta es la famosa rosa de los vientos. Bien, esta tiene un poco más de direcciones, o sea, esta tiene 16 direcciones, tiene norte, sur, oeste, este, y acá tengo el noreste, digamos, una intermedia entre el noroeste y el este, entre el nor-noreste, este sería el este-noreste, y voy a hacer círculos concéntricos en una determinada escala, donde cada círculo es representando la velocidad. Esto es cambio ambiental, estos son de 24 a 49, más de 49, en el otro caso sería 36, en función de lo que está en el. Y en cada uno de estos trapecios que yo tengo acá, trapecios circulares, voy a colocar, si en la dirección norte, entre velocidad entre 24 y 49, voy a colocar el porcentaje que está aquí, ¿bien? Entonces lo que hacemos nosotros decimos, bueno, yo quiero una pista que
esté por vuelvo a que sea una pista que esté en este rango, con viento de costado hasta 16 kilómetros por hora. Entonces, lo que tengo que hacer yo es, en esa rosa de los vientos, esto se hacía antiguamente cuando se hacía en la computadora con una transparencia. Marcaba el eje de la pista por el centro de este círculo y dos paralelas tangentes a la que yo quería como velocidad, digamos, del viento de costado, puede ser por acá y por acá, y todo lo que me dentro de este rango, en este caso todo esto que está acá, lo sumo. En este triángulo voy a tener que sumar este pedazo que está acá, que hoy con AutoCAD se puede sacar en la superficie de área, y determinar si esto 1, cuánto me representa esto, 0,1, cuánto me representa esto. Sumar todo esto que está acá, y me tendría que dar 25% o más. Todo lo que está afuera tendría igual o menor ciento. Entonces él acá dice, bueno, coloco la rosa de los vientos, unidas en distintas velocidades, expreso los porcentajes de busco la rosa de dirección, busco la rosa de los vientos, unidad de dirección y exteriormente sentido de estrógeno 0 por encima, ¿no? O sea, parto del 0 y doy una vuelta así, concepto de rosa proporcionales a la velocidad, coloca en la tabla y trazo los ejes paralelos hasta acá. Bueno, ¿qué me dice esto? El exterior a esas dos líneas no debe superar el 5%, o lo que al revés, el interior debería ser mayor o igual al 95%. Pero ¿qué sucede si, supongamos, en la tablita esta, que está aquí, que yo le puse ejemplo, fíjense que la dirección donde los vientos son más importantes es la dirección de este. Entonces, si construyo la rosa de los vientos, voy a ver los vientos más importantes en este caso. Aquí todos los porcentajes más importantes. Por lo tanto, voy a pasar el eje de la pista para los círculos por aquí. Entonces, todo lo que se le sume acá dentro de estas dos líneas, pero ahora giradas hacia deberían dar el 95% lo del interior o lo del es menor o igual que el 95%. Pero, ¿qué ocurre si nosotros el azul, lo que tenemos adentro, es inferior al 95%? Y yo necesito un aeropuerto que el 95% del tiempo esté operativo. Evidentemente, el problema que tengo es que no voy a poder construir un aeropuerto. Entonces, lo que tengo que hacer es buscar alguna otra dirección o hasta ver lograr si tengo que la suma del interior es el 95%, y si no logro que la suma lo que esté en el interior me da el 95%, tengo que tomar una pista, los porcentajes son mayores, el que esté más cerca del 95% como pista, y tomar otra en un sentido diferente, era que la suma de ese porcentaje me va a dar probablemente el 60%, sea como pista alternativa. De manera que la suma de los dos me va a dar más del 95%, digamos, la suma de los dos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que si yo en un momento en la dirección que he elegido el aeropuerto, por alguna razón tengo vientos descostados que son superiores a la velocidad permitida para ese aeropuerto, voy a utilizar el aeropuerto o la pista secundaria para aterrizaje, de manera que pueda sí o sí realizar el aterrizaje. Bien, la pista de San Juan de Mendoza, ¿cuántas pistas tiene? Hola. ¿La de Mendoza preguntó, profe? La de Mendoza y San Juan, ¿cuántas tienen? La de San Juan creo que es una sola. Una, bien. Y la de Mendoza, una. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Y fíjense que están orientadas siempre en la dirección, le dije, noroeste, sur, este. Y la de Mendoza también parecida. Entonces, son los vientos predominantes de San Juan y Mendoza, siempre están paralelos a lo que sería la cordillera de los Andes. Bien. Ustedes van a San Luis,
en Villa Mercedes tiene, en Córdoba tiene una pista principal y una pista secundaria, ¿bien? ¿Por qué? Porque los vientos predominantes son bastante variables en Córdoba. Entonces tiene una pista principal y una pista que se considera como secundaria. O sea, nosotros podríamos hacer pistas secundarias como que son perpendiculares, pero en realidad, o sea, cuando hacemos una pista secundaria perpendicular, veríamos que necesitamos mucho espacio. Después vamos a ver rápidamente las normas OASI y ver las superficies limitadoras de obstáculos para hacer los despegues y aterrizaje. Entonces, alrededor de un aeropuerto tenemos muchas limitaciones si no perpendicular. Si en cambio lo hacemos, digamos, con un ángulo de 30 grados, a lo mejor de 45 grados, dos pistas que se crucen, evidentemente, vuelvo al grafiquito final, si yo supongo que esa pista en esta dirección, esta pista la tengo en esta dirección, como esta principal y esta pista secundaria, vamos a ver nosotros que todas las superficies que vamos a necesitar expropiar o para construcciones de lo que son los aeropuertos, todos los limitantes que tenemos son más reducidas. Entonces, San Juan, hay veces que los vuelos son abortados porque tenemos vientos ondas muy fuertes de costado y bueno, estamos dentro del 5%, pero el 95% del tiempo el aeropuerto de San Juan, a pesar de la poca frecuencia que tenemos de vuelo, es un aeropuerto que cumple con esta condición. Bien, por ahí es capaz que hasta ahora ya no me han entendido mucho para los vientos. Entonces, ¿qué hago yo? Círculos concéntricos. El círculo me está representando la velocidad que tengo. Yo les he dado no de 16, sino de 8. O sea, tengo el norte y después tengo esta. Entonces, ustedes van a tener este triángulo solamente norte. Es con la tablita similar a la que está ahí en el documento este. Entonces, van a tener por cada círculo de estos 8 trapecios. Fíjense en cuál es donde tengo, en qué dirección tengo la mayor cantidad de porcentaje. Trazo el eje en esa dirección y trazo una paralela por la de 24 o 36 kilómetros por hora. Y a partir de ahí voy a determinar todo el espectro y ver si me verifica. Todos los porcentajes me dan más del 25%, y si no me da, bueno, tomaré una dirección alternativa perpendicular, sino siempre, esta es una, la otra podría ser 45 grados con un ángulo que sea, ¿no? Mejor un poco menor. Bien. Y con esto nosotros estaremos cumpliendo, digamos, con todas las partes, por lo menos así muy sale de lo que es un aeropuerto. El peso, las velocidades, las longitudes de pista, o peso, longitud de pista, estación, velocidad. Lo que yo les voy a mostrar después, el día lunes, un poco, vamos a hacer ver las normas OASI, ver cuáles son las superficies limitadoras de obstáculos, que son, por el avión que está haciendo el pegue, todas las superficies del aterrizaje que se deben no haber ningún obstáculo por encima de esa trayectoria que tendría el avión, que son una especie de superficies cónicas, que es como si, para no hablar ni de River ni de Boca, si parte estuviéramos en el estadio de Mendoza, ¿cierto? En el Mundialista, bueno, o en el de Córdoba, uno de esos, como si dentro de la cancha fuera la pista, o el estadio acá del Bicentenario, si estuviésemos dentro del estadio, la cancha sería la pista y todo lo que sería en tribunas son superficies limitadoras de obstáculos, que son las trayectorias que sigue el avión tanto hacia el norte o hacia el sur, y por debajo de esas trayectorias, que pueden ser, digamos, las tribunas, yo, o sea, por encima de eso no puedo construir nada porque si no estaría limitando mi trayectoria de vuelo. Así que vamos a ver un poco las normas, les voy a mostrar algo de un aeropuerto de San Carrón, que es un proyecto real hecho a 3.000 metros de altura, y algunas cosas de las normas OASI, pero ya tienen, no sé si les he mandado el ejercicio Rosa a los vientos, pero bueno, cualquier cosa por correo me mandan una consulta y les respondo cuando estén trabajando sobre este ejercicio. El práctico 2 son solamente cálculos de longitudes de pista, está ahí toda la información para cada uno. Y sobre esto lo he dividido en grupos, o sea, he mandado 3 ejercicios para que trabajen
entre 3 o 4 por grupo. Ustedes pues me envíen quiénes son los integrantes de cada grupo y les doy la libertad de que ustedes elijan. Bueno, pónganse de acuerdo porque está un ejercicio para grupo 1, grupo 2, grupo 3. Se ponen de acuerdo y usted lo define. Y el día lunes yo puedo darles clase a lo mejor 18:30 o 15:30, así que bueno, de ahí con el WhatsApp con Alfredo coordinamos y ustedes también pongan, habíamos quedado para el lunes a las 18, pero a mí se me ha complicado, así que, o si prefieren el martes, no sé cómo están ustedes el martes. Yo el martes libre. El martes, si no te escucho. Profe, yo Sí. el único día de la tarde que puedo es viernes a las 18:30. Los otros días tengo de 3 a 8:30 todos los días. ¿Nicolás está hablando? Sí, Nicolás Villalonga. No. Tengo el lunes, martes, miércoles y jueves de 15 horas a 20 horas ocupadas. Los viernes a las 18:30 es el mejor horario. Si no puedo hacerme algún huequito, faltando alguna materia, pero creo que varios estamos muy parecidos a eso. Mira, haga una cosa, que Alfredo les dé el día lunes, bien, y yo coordino en tal caso para el viernes próximo. Yo les mando un WhatsApp. De todas maneras, en algún momento vamos a tener que ver cómo nos repartimos porque quedan muchos temas por dar. Así que, vos soy hijo de Carlos. Nicolás. Sí, me comentó que me preguntó si tenía un profesor Caparrós y le dije sí, es el profesor de diseños especiales. Justo acá me estaba preguntando cómo te tienen hasta estas horas. Pero no, le mando un saludo. Bueno, queremos entonces María coordina con Alfredo para el viernes la clase y en tal caso. Y bueno, y que el domingo disfruten el día y que pasen bien, así que bueno, buen fin de semana, chicos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, la última pregunta. ¿Entendieron la Rosa de los Vientos o más o menos? Porque me parece que ya hasta ahora ya no lo entendieron mucho. Y más o menos, además se entrecortaba un poco el audio. Bueno, solamente, no sé si... Cuando vayamos haciendo el práctico, ahí nos saldrá la dura y le preguntaremos. Sí, me mandan un correo y se los responden ahí nomás. Y los ejercicios ya varios se los he corregido, que los que no hayan mandado me los van enviando y apenas yo los recibo se los saco. Dale, ¿eh? Bueno, buen fin de semana. El domingo, chicos. Igualmente. Chao, chao. Chao, chao. You are now unmuted. You are now muted. You are currently the only person.